pensaste en vivir en la frontera? Pues ahí atrás está Italia y ahí adelante está Suiza. ¿Cómo será? Porque dicen que muchos es conveniente que en Suiza pagan más y en Italia los costos de vida son relativamente más bajos. Vamos a examinar cómo es vivir aquí en la frontera entre la crucecita sobre fondo rojo y la bota italiana. La frontera entre Italia y Suiza se extiende por 744 kilómetros. Gran parte de la misma cruza los Altos Alpes, elevándose incluso por encima de los 4.600 metros. Es la frontera terrestre internacional más larga de Italia. Esta frontera a lo largo de los años ha sufrido diversas modificaciones, por lo menos hasta el final de la unificación de Italia, y desde el final de la Segunda Guerra Mundial, estas líneas que antes eran un poco fluctuantes han permanecido invariables. El comune de la Avena Ponte Tresa tiene una particularidad. El mismo consta de dos núcleos diferenciados, la Avena, la parte italiana, que es el origen histórico del municipio, y finalmente Ponte Tresa, la parte suiza, que tiene un origen en 1848, mucho más reciente que su contraparte italiana. En los años 50 se inició un notable desarrollo en la localidad debido al cruce de fronteras y a la inmigración, sobre todo del empobrecido sur italiano. Este desarrollo ha llevado a crecer el número de habitantes, pasando de 1.300 a casi 5.500 en la actualidad. Los recursos locales más representativos son el comercio, la artesanía, el turismo, pero por sobre todo el cruce internacional, uno de los más importantes y que da vida y es la base de la economía local. Para muchos de los italianos que han decidido dar el paso y trabajar en el exterior, una de las mejores opciones es vivir en la frontera, es decir, vivir en Italia y trabajar en Suiza. Los motivos son meramente matemáticos. El salario mínimo en Suiza es de aproximadamente 3.600 euros mensuales y su homónimo en Italia, siendo bastante generosos, ronda los 1.400 euros mensuales. Por lo tanto, la opción ha representado durante años una esperanza para los italianos que huyen de las zonas más pobres del país. ¿Pero es realmente posible vivir en Italia y trabajar en Suiza? Por supuesto que se puede y muchos lo hacen. Hoy veremos brevemente qué camino seguir a la hora de buscar trabajo en la Suiza de habla italiana y sobre todo los pros y los contras en esta elección. Las agencias, al igual que en Italia, actúan como intermediarias entre las empresas y el trabajador. Siguen toda la fase de selección y una vez elegidos los candidatos, la contratación es formalizada por la empresa solicitante. Pero nuevamente, al igual que en Italia, la forma más adecuada es conocer a gente que ya esté dentro del sistema laboral suizo. En el área cercana a la frontera, en una localidad como esta, donde la gran mayoría de sus habitantes trabajan en Suiza, no te será nada difícil esta misión.
Si cuentas con ciudadanía italiana o europea y resides en la parte italiana de la frontera, ten presente que la parte burocrática concerniente a tu permiso de trabajo en territorio suizo suele ser tarea del empleador. A modo informativo, solo suelen requerir un contrato de trabajo a tiempo indeterminado o a tiempo determinado. Hagamos un breve resumen de los pros y contras de vivir en Italia y trabajar en Suiza. Beneficios. El nivel salarial suele ser un 50 más alto que en Italia, pero ten en cuenta que los salarios son altos en Suiza, pero el nivel de vida y los precios también lo son. Al permanecer en Italia, se mantiene intacto cierto poder adquisitivo del salario. La vida en Italia es mucho más barata. Servicio de salud sanitario italiano. Siendo residente en Italia, podemos mantenerlo. La asistencia sanitaria suiza es muy cara y evitarás pagar por la misma. En Italia, el costo de la vivienda es muchísimo más bajo que en Suiza. A diferencia de Italia, existe ausencia casi total del trabajo precario. Las contrataciones casi siempre se realizan desde el primer día y suelen ser por tiempo indefinido. Desventajas. El empleo permanente no representa una certeza como buena parte de las personas quisieran. De hecho, en Suiza, las empresas pueden despedir a su discreción. Incluso esto es algo característico del mercado laboral suizo que se encuentra en continua evolución. Por otra parte, pone al trabajador más conservador en una condición o percepción más crítica. El salario se paga en francos suizos, por lo que el valor real está vinculado al tipo de cambio. Si vivimos en un municipio muy cercano a la frontera, como en el caso particular de este comune, no tendremos problemas para recorrer unos pocos kilómetros antes de llegar a nuestro lugar de trabajo. Pero la situación cambia y es más difícil si nos encontramos demasiado lejos de la frontera. Y el sol ya nos está corriendo, sí, ya quedan muy pocos minutos de sol. Si te gustó el video, que espero que así sea, acuérdate de suscribirte, dar la campanita y si quieres apoyar el canal, le das al botón unir y nos vas a estar dando un pum para arriba para seguir generando contenido de calidad. Nosotros en unos días nomás nos vamos a estar viendo allá en la Suiza italiana, en Lugano, descubriendo un poco la Italia dentro de Suiza. Chao.